los sueños de Dios no se van a cumplir en la cama de Doña Poti. Hola. Porque muchos de nosotros nos estamos conformando con la cama de Doña Poti. ¿Qué es la cama de Doña Poti? Es ese lugar donde sí hay placeres, sí hay ciertos éxitos, sí hay ciertos logros, pero es un nivel humano. Quizá incluso hay dinero, quizá hay cierta prosperidad, pero es un nivel humano. Lo haces a tu manera, lo haces quizá con cosas chuecas, o lo haces por motivaciones equivocadas. Quizá hay tentaciones a las cuales cedemos y estamos viviendo una vida limitada en la cama de Doña Poti, conformándonos a sueños humanos. Pero José sabía, si yo voy a lograr los sueños de Dios, tengo que estar plantado en la casa de Dios. Qué hermoso mensaje. Siempre he admirado mucho al pastor Andrés Speaker y su manera de expresar estos principios bíblicos. Es un hermosísimo mensaje que se llama ¿Cómo saber si un sueño es de Dios?, del pastor Andrés Speaker. Te recomiendo mucho que lo escuches. Olvidé decirles que les dejo el link de la prédica del pastor Andrés Speaker en la descripción de este video. Y aquí él nos está diciendo un principio maravilloso. Él nos está revelando algo que parece que es elemental, pero que en la práctica a veces nos cuesta entenderlo, y es que no vamos a recibir la promesa de Dios en la cama de Potifar. Con la promesa de Dios viene una tentación, viene en el paquete la concupiscencia que tenemos nosotros, nuestra debilidad, ese deseo carnal de hacer las cosas que complacen a nuestro cuerpo. Y es muy normal que cuando tú recibes una promesa de Dios, venga en el paquete. Es como dos cosas que van de la mano. Recibes la promesa de Dios y empiezan a llegar a tu vida las tentaciones del enemigo para que te alejes del propósito de Dios. Y el error en el que no podemos caer, y este es el mensaje que nos da el pastor Andrés, es en pretender nadar en las dos aguas, pretender recibir la promesa de Dios desde la cama de Potifar, pretender poder deleitar los deseos de nuestra carne y desde allí poder recibir la promesa de Dios. No importa cuánto ores, ayunes, vigiles, ruegues y tengas fe, la fe sin obras es muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta, y nosotros tenemos que ponerle obra a la fe. Si nosotros decidimos creer que hay un propósito, que hay un plan, que hay un proyecto de Dios para nosotros, nosotros debemos actuar en consecuencia. ¿Y cómo debemos actuar en consecuencia? Separarnos del pecado. Y de hecho el Espíritu Santo nos revela que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. Quizá el pecado, la cama de Potifar para tu vida sí es un pecado sexual con el que pretendes vivir simultáneamente al proyecto de Dios. Quizá tu pecado no sea de índole sexual, pero igual no podemos convivir con el pecado. No es posible que tú pretendas vivir el propósito de Dios y contemplar simultáneamente como parte del paisaje natural un pecado en tu vida. Nosotros tenemos que divorciarnos del pecado y poder perseguir el propósito de Dios libres. No es posible recibir la promesa de Dios en la cama de Potifar. Esto me recuerda a otra historia bíblica en la que Dios también nos enseña este principio. Es la historia de Jonás, pero no vista desde la perspectiva de Jonás, sino desde la perspectiva de los hombres que iban en ese barco. Y por si no lo sabes, Tarsis era el destino comercial anhelado por todos. Era un lugar en el que podías hacer negocios, y estos hombres se dirigían a Tarsis con ese fin, con el fin de conseguir dinero, de hacer negocios. Este era el propósito, esta era la promesa, este era el plan de Dios, esto era la bendición, lo que ellos tanto estaban necesitando en el momento. Y con el plan de Dios vino la decisión difícil de tomar, vino la tentación, vino el agravante, el que te arrastra y que no te deja llegar a la promesa de Dios, que es Jonás. Créeme que si tú estás sano mentalmente y moralmente, para ti humanamente va a ser imposible coger un hombre y echarlo al mar a que se muera. No es fácil tomar una decisión así, pero a estos hombres les tocó desligarse de la cama de Potifar.
de aquello que te arrastra, de esa ancla que los iba a hundir en el mar. Si ellos no echan a Jonás al mar, no llegan a Tarsis. Se hubiese despedazado el barco y hubiesen muerto todos ellos. Porque no es posible recibir la promesa de Dios en la cama de Potifar. Es necesario que eches a Jonás por la borda. Es necesario que sacrifiques tu carne y te divorcies del pecado para que puedas llegar a gobernar Egipto. Yo sé que la mujer de Potifar es bellísima y es muy atractiva para ti, pero no te va a dejar gobernar Egipto. No te va a dejar llegar a tu propósito en Dios. No hay un pecado que valga más que el hecho de tú poder cumplir el propósito de Dios en tu vida. Divórciate de la mujer de Potifar. Sal corriendo, así sea desnudo, avergonzado. Sal corriendo y deslígate de ese pecado. Echa ese Jonás al fondo del mar para que puedas cumplir el propósito de Dios contigo.